Hola, buenas noches. Buenas noches. Una, Buenas noches. una vez más, estamos aquí reunidos en Desde el Corazón. Esta vez nos acompaña José Luis Munuera. Con él vamos a hacer un recorrido por la Catedral de Sevilla. El programa es dedicado a la Puerta del Nacimiento. Muchas Correcto. gracias. Cuando quiera, José Luis. Pues un segundito, le doy a compartir pantalla para que veamos el PowerPoint que he preparado. Compartir pantalla. ¿Se ve? Sí. Ahora. Bien. Pues bueno, básicamente este PowerPoint formará parte de una serie de presentaciones que iremos viendo a lo largo de diferentes jornadas sobre el penúltimo libro que he escrito, que se llama Claves herméticas de las puertas de la Catedral de Sevilla, y en el que se analizan las 8 puertas fundamentales de la Catedral de Sevilla, obviando 2 puertas que son como la del Lagarto, que es una puerta lateral que no tiene nada más que servicio, y la puerta del Sagrario por ser moderna, ¿no? Entonces, cada una veremos la simbología que tiene y analizaremos cada una de las figuras que lo componen, su simbología y el origen de dicha simbología, siguiendo precisamente el criterio de los libros que anteriormente he escrito con respecto a la Catedral de Sevilla, como fue, por ejemplo, el Gargolario, las gárgolas de la Catedral de Sevilla, donde analicé todas y cada una de las gárgolas que estaban en el exterior de la catedral y su simbología, y que además este libro se presentó en la Catedral de Sevilla. El de las gárgolas de la Giralda de Sevilla, que también se hizo un estudio de cada uno de los elementos que componían las distintas gárgolas que existían en la Giralda de Sevilla, que yo particularmente desconocía que existieran, y sin embargo en el estudio que hice anterior de las gárgolas de la Catedral de Sevilla me di cuenta que existían y fueron dignas de un estudio posterior, ¿no? Y este es el libro en el que vamos a basar las diferentes presentaciones con respecto a las diferentes puertas y su simbología, ¿no? Es un gran esfuerzo editorial, ahí es un libro que está compuesto de 576 páginas a todo color, 500 ilustraciones, de ellas 68 son dibujos del autor, de los más de casi 300 hoy día dibujos realizados a tal efecto, 483 páginas de texto, 55 páginas a sangre, 8 páginas desplegables a doble folio y a todo color, 288 notas a pie de página y un prólogo de Óscar Farga. Este forma parte de una pentalogía sobre la Catedral de Sevilla. En el texto pone una tetralogía, que serían 4 libros, pero en realidad va a ser una pentalogía, con lo cual haremos 5 libros con respecto no solo a lo que sería la clave hermética, sino también la clave cabalística y la clave alquímica de la Catedral de Sevilla. Por eso son 2 tomos distintos para hacer una guía completa tanto del interior como del exterior de la misma. Cuando nosotros entramos en una catedral, os habréis dado cuenta que es un recorrido que va desde la oscuridad hacia la luz. Es un recorrido que recorre toda la columna vertebral de de la catedral y nos hace llegar hasta el punto principal, que sería el altar, el atrio. Y todo el conjunto de la periferia va directamente derivado hacia el mayor psiquismo humano, hacia una especie de búsqueda iniciática que es la que nos va a llevar precisamente en busca de esa realidad, de esa nueva realidad contenida en la catedral. La idea de navegación viene derivada precisamente de los nombres que recibe cada una de los bloques o naves que componen el bloque general de la catedral, ¿no? Y generalmente están orientadas de este a oeste, es decir, el recorrido que hace el sol desde que nace hasta que muere. Precisamente en la catedral es una obra que está realizada por canteros
y está realizada para mayor gloria de Dios. En el libro de las gárgolas de la Catedral de Sevilla explico quiénes son los canteros, qué tipo de oficio tienen, cómo trabajan, pero fundamentalmente explico un detalle en el sentido de que cuando se arruinaba una piedra se seguía un ritual, una ritualística, porque lo que hacía era retrasar la obra de Dios y por lo tanto tenía su castigo, la piedra se enterraba en lugar sagrado, cubierta por un manto negro, etcétera. Entonces tiene una simbología muy bonita que por lo que recomiendo que ese libro se busque o se lea, que se vende en la Catedral de Sevilla. Nuestro recorrido va a estar relacionado con la gematría, es decir, con el estudio de la interpretación de nombres, palabras o frases hebreas a las que se le asignará un valor numérico. Y esto hará también, formará parte de un tipo de interpretación de el texto hebreo, porque no solo cambia el texto dependiendo del número que se le asigne, sino que también cambia el tipo de pronunciación. Por lo tanto, podemos decir que la unión de diferentes elementos compone a su vez un tercer elemento. Para que nos demos cuenta lo fácil y lo difícil que es, si cogemos los principales libros del Pentateuco, que son los 5 primeros libros, supuestamente escritos por Moisés a inspiración directa de Dios, nos daremos cuenta que si cogemos, por ejemplo, la primera palabra de un texto, contamos cualquier número, por ejemplo, 4, 1, 2, 3, 4, cogemos la otra palabra, contamos otros 4, cogemos otra palabra y así sucesivamente nos daremos cuenta que encontramos un texto nuevo con una interpretación distinta, lo que realmente podríamos casi comparar con hoy día con lo que sería un hipervínculo. Es decir, cada uno de los elementos en sí componen otro elemento que además tiene sentido, no es una cosa hecha al azar. Con lo cual podemos decir que la Biblia, o en este caso los 5 primeros libros del Pentateuco, los 5 primeros libros que Dios dictó a Moisés, contiene a su vez otros tantos libros como palabras que usemos, ¿no? Es interesante porque esto nos indicaría que es un libro infinito, ¿eh? Eh, por lo tanto, la catedral, en este caso la Catedral de Sevilla, que es uno de los últimos libros escritos en piedra, tiene una relación no solo con la gematría y con la cábala y con la alquimia, que tendría su estudio aparte, sino que también lo tiene con el número 5. Algunos autores nos hablan de que está inscrito dentro de lo que sería un pentalfa, ¿no? Como podemos observar en la figura que vemos aquí. Yo discrepo de esa opinión, pero vamos a avanzar en el texto y veremos cómo el 5 sí se repite con multitud y con profusión en todo el esquema de la Catedral de Sevilla, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que se supone que es el plano original en el que se basó el maestro Carlin, y vemos que se trata de un pliego de 46 por 55 centímetros en el que aparecen 20 capillas y 5 otra vez, naves en la Catedral Sevillana. Pero es que además contiene 32 pilares. Si sumamos 3 más 2, nos va a dar 5. Eso es una copia hecha en 1488 en papel que se encuentra depositada en el monasterio de la Santísima Trinidad de Vidaurrieta, en Guipúzcoa. Los 32 pilares que conforman y sustentan la estructura vemos que suman 5. Las 68 bóvedas compuestas entre esos 32 pilares vemos que suman 6 más 8, 14 y 1 más 4, 5. El nombre dado a la puerta del nacimiento, que es la que hoy vamos a analizar, es conocida como San Miguel. Y San Miguel es el arcano 14, 1 más 4, 5, que representa la templanza. Y en el tarot la unión de casi siempre van por paralelos, ¿no? Va uno y va su contrario. El contrario sería en este caso la carta del diablo, que es el número 15. Y si aplicamos la numerología, 1 más 5 es 6, que representará al hombre en su simbología y está representado a su vez en el tarot con el número 6 como los amantes, que además representaría al arcángel San Rafael. Vemos la carta de los amantes y si tenemos en cuenta que esta es la catedral número 14 que se hace en España, vemos que otra vez el número 5 aparece, 1 más 4, 5. También vemos que en el número 5 es el que está en medio de los 9 números naturales, por lo tanto podría representar la unión
entre lo superior y lo terrenal. Y la suma de la pareja humana, es decir, el 2, con la Trinidad Divina, que sería 3, con lo cual nos volvería a dar 5. Si sumamos cada uno de los rayos que aparecen en la carta de los enamorados, de los amantes, vemos que aparecen 24 rayos, lo que indicará que son 2 más 4, 6, la carta precisamente de los amantes que representa al hombre. En la tradición cristiana el pentagrama se representa como las 5 heridas de Cristo, los 5 estigmas. Para los pitagóricos representaban los 5 elementos clásicos como el agua, el fuego, el espíritu o la idea de lo divino, la tierra, el aire. También encontrarán que piensan que la perfección se encuentra justamente en la sección áurea, que es el número 1,6118, que es el que se representa en casi todo lo que nosotros tenemos, desde el tamaño del móvil, que está en base al número áureo, una tarjeta de identidad, una tarjeta de crédito, la televisión tiene la misma proporción de 1,6, ¿no? También se relaciona con las 5 puntas de las estrellas, que veremos que es un ornamento que además va a aparecer en multitud de ocasiones en los diferentes análisis que hagamos en el tipo de vestimenta de los obispos y demás que están representados. Que después veremos que ese número 5 y la forma de la estrella va a tener una relación íntima también con la puerta del nacimiento, que es la que analizamos hoy. En el recorrido vemos que algunos autores hablan de un pentalfa, ¿no? Pero obvian, por ejemplo, que, y como después demostraremos en mi teoría con respecto a esto en el libro que hice, pasan de la puerta del nacimiento al Cristo del Millón, pasan a la puerta del bautismo, San Cristóbal, la Concepción, es decir, un poco caótico, y obvian la puerta de la adoración de los magos, la puerta del bautismo y la puerta de la entrada en Jerusalén. Por lo tanto, nosotros propondremos otro tipo de lectura de esta catedral. Vemos que aquí se inscriben 18 columnas dentro de lo que es la propuesta del pentalfa, que sería 1 más 8 es 9, el 9 es el número de la realidad, lo acabado, y además es el triple de 3, que sería la divinidad. Por lo tanto, para el alumbramiento de una nueva catedral se elegirán 9 maestros. Serán 3 por 3, esa será para finalizar. Y para el nacimiento de la catedral serán 3 los maestros. Si recordamos en algún cuadro que en Estados Unidos, que se ve a Washington poniendo la primera piedra, que era masón, vemos que están representados 3 maestros masones con sus mandiles, porque es el inicio de la obra. Para finalizar la obra y bendecir, es decir, la colocación de la piedra cúbica, ¿no? Que es, según la teoría masónica, la que resiste el peso de todo el edificio que se ha construido, ¿no? Si quitáramos la piedra cúbica, automáticamente se desharía todo lo hecho, caería el edificio por su propio peso. El número 9 significa que se está llegando al fin, que es el fin de la obra acabada, como lo es la novena, ¿no? Que simboliza que se acerca el tiempo final, ¿no? Que está llegando a su fin. Y si lo complementáramos con la unidad, que sería la divinidad, sería el principio armonizador, sería el número 10. Como 10 es el árbol cefirótico, ¿no? Que además está representado ese árbol cefirótico en la puerta del nacimiento de la Catedral de Sevilla, mediante la interposición de 10 ángeles, ¿no? Si lo vemos aquí en el esquema, marcados los 10 ángeles, que además están dispuestos de manera simétrica, 5 a un lado, 5 al otro. Vemos que vuelve a aparecer el 5. En la Kabbalah el árbol sefirético está considerado como el árbol de la vida, ¿no? Y está distribuido de 3 en 3, es decir, en trilogía. La primera representaría los atributos de Dios, la segunda el mundo moral y la tercera el mundo físico, sumando el 10º la armonía global del mundo o la divinidad. Su estudio y su significado a través de la Cábala sigue unos patrones establecidos, ¿no? Como ya hemos dicho con anterioridad, de unas letras y un valor numérico que interpretamos, y que eso nos dará a su vez diferentes textos nuevos con un amplio y profundo significado totalmente distinto. A esta operación se le llama Omad Aseraf, que precisamente está compuesto por 3 de las formas de la interpretación de la Cábala: el notaricón, la gematría y la temurá, que es lo que nosotros aplicamos aquí en la gematría.
Vemos también que a cada una de esas puertas, según diferentes autores, se le atribuye una letra hebraica que la suma de ellas dará el nombre de Jesús, ¿no? De Yahshua. Vemos la interpretación. Pero yo propongo una interpretación totalmente distinta, porque esta me parece que está cogida por los pelos y que realmente mucha de la gente que hace las visitas a la Catedral de Sevilla y el mundo mágico y demás, pero yo le hago una interpretación distinta y es yéndome solamente a las puertas contemporáneas, ¿no? Aquellas que se hizo en la misma época, que la hizo Mercadante, la hizo Perrin, la hicieron otros artistas, siempre dentro del mismo siglo. Entonces el recorrido que yo propongo es desde la Puerta del Nacimiento, que se encuentra en este lugar, seguir el recorrido cronológico de Cristo. Nos vamos a la puerta de la adoración de los magos. De esta nos vamos a la puerta del bautismo. Y de la puerta del bautismo acabaremos en la puerta de la entrada en Jerusalén. En este caso vemos que comprendería este recorrido cruzando 26 pilares o 26 columnas, o 26 columnas. No, perdón, 24, lo cual va a indicarnos el número 6. El número 6 que además representa a su vez al hombre. Y al representar al hombre representaría a Jesucristo como la encarnación en hombre de la divinidad, ¿no? Por eso es el tipo de interpretación que yo hago. Pero que además, siguiendo esa cronología, nos encontramos que ese recorrido sería una N invertida. Esa N invertida representaría la letra fenicia et, con H. Y esta evoluciona a su vez de la letra eta, que es la séptima palabra del alfabeto griego, la séptima letra del alfabeto griego, que se compone con la letra H y que representaría recinto vallado, es decir, límite en el que se entra en un nuevo mundo, con lo cual vemos que se ajusta mucho más a la posible interpretación bajo mi forma de pensarlo, ¿no? En nuestro recorrido, en este caso era parte de la presentación, hablamos de 7 puertas, las que analizamos, y la octava, la puerta del perdón, obviando otras dos. Por lo tanto, no vamos a entrar porque en su momento ya analizaremos la puerta cuando cada una de ellas toque, ¿no? Lo que sí que es importante es el número, que son 7. Y 7, según Hipócrates, era el número dispensador de la vida. La luna cambia su fase cada 7 días. Se vincula además con los 7 planetas conocidos en esa época y que además eran vistos a simple vista, ¿no? Como son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, etcétera. Es importante también que cuando analicemos la puerta del nacimiento veremos cómo se representa al niño Dios junto a 6 estrellas. ¿Y por qué el 6? Porque es la encarnación a través de la mujer del niño Dios. Entonces representarían los 6 planetas, el número 6 que sería el número del hombre, cuando Dios se ha hecho hombre. Y esta representación de la estrella, como veremos, está representada a lo largo de todos y cada uno de los elementos, vestiduras, adornos, y lo veremos en sus distintos momentos. ¿Veis aquí? Son estrellas de 12 puntas y representarían lo que serían los planetas y el niño Sol. Aquí en este caso representaría el Sol y cuando veamos la relación con la alquimia también representaría el oro alquímico. A su vez podemos relacionar cada uno de estos elementos con su representación o con su paralelismo con los diferentes metales o minerales, ¿no? Así pues, la plata la podemos relacionar con la Luna, el oro con el Sol, el hierro con Marte, Mercurio con su homónimo, el estaño con Júpiter, etcétera. Podemos recordar también que son 7, redundando en la importancia del número 7 y del número 5 en la Catedral de Sevilla, los días de la semana. Y 7 son las estrellas de Orión. Y 7 son las notas musicales. Por lo tanto, también en alquimia son 7 supuestamente los procesos, aunque es horroroso. Yo cuando veremos con una de las puertas en las que los capiteles son la representación mediante fábulas de Esopo y demás de todo el proceso alquímico de la gran obra o de la magna obra, nos daremos cuenta que existe una simbología y que hay una variedad, porque algunos autores hablan de 7 los procesos, otros los distribuyen en 10, otros, sin embargo, dice que son 12
y alguno que otro nos habla de 13 momentos en cada uno de los pasos del cambio de una materia deleznable a una materia pura, ¿no? Pero en ese caso, aquí lo interpretamos como 7 son los días de la semana, como cada una de las células del cuerpo del hombre o del ser humano en general, hombre, mujer, niño, cambia cada 7 años. Los ciclos lunares, como ya hemos dicho antes, son cada 7 días. 7 son los agujeros de la cabeza, ojos, nariz, oídos, boca. Y si lo relacionamos con la cábala, sería la representación del candelabro de 7 brazos, que sería la menorá. La menorá, además, que tiene el detalle de que tanto las medidas como el material fueron dictados, más que dictados, ordenados a Moisés. Y eso lo podemos ver en el Éxodo 25:31, que cito textualmente, que dice: haz un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. Es decir, que es una obra inspirada por Dios directamente. Pasamos al análisis iconográfico e iconológico. Iconográfico, por si alguno desconoce el significado, es lo que está representado y cómo está representado. Y el iconológico representa la simbología, qué es lo que significa y qué es lo que quiere representar. Vemos que tiene un esquema muy simple. Tal como lo vemos de frente, vemos que aparenta ser un simple portal de Belén, ¿no? Tal como nosotros lo hemos representado y demás. Veremos que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos. Y tenemos una serie de figuras que los cortan, que son de carácter simbólico y que tienen una carga que ahora vamos a pasar a desentrañar. Es la primera puerta de lo que podríamos representar, de lo que podríamos entender como la representación de la vida física de Jesús. Y por todo lo tanto, los que nos hablan de la vida física de Jesús son los evangelistas. Tenemos los 4 evangelistas representados con la siguiente distribución. En el lado a la izquierda está San Marcos y San Juan. En el lado derecho están San Lucas y San Mateo. De frente nos encontramos a San Laureano Obispo y al otro lado a San Hermenegildo Rey. Y esto nos da que pensar que a la hora de entrar, nosotros cuando nos ponemos de frente a la puerta nos encontramos primero a San Laureano y después a San Hermenegildo, con lo que podemos establecer un paralelismo y de ahí sería la relación con un templo masónico, o más bien la relación del templo masónico con el templo de Salomón y a su vez la relación con cualquiera de las iglesias. Podemos hacer ese experimento cuando entremos en una catedral de ver dónde está la disposición de las columnas que identificamos con las 2 columnas que estaban a la entrada del templo de Salomón, que en este caso serán Jaquín y Boaz. Una supuestamente con marcado carácter positivo y otra con marcado carácter negativo. En el libro de las gárgolas de la Catedral de Sevilla explico cómo se distribuían los canteros a la hora del pago, pero vamos, fundamentalmente en Boaz quedaban los maestros, no los maestros, los aprendices. En Jaquín quedaban los maestros y en el altar se le pagaba a los maestros canteros, los dirigentes de la obra y demás. Y entonces cada uno a la hora del pago recibía una contraseña al oído que era única para saber el tipo de escalafón que ocupaba dentro de lo que era la obra, ¿no? Estamos hablando de una obra como el Templo de Salomón que podía reunir a más de 2000 personas. Bien, pues el término de las columnas de Jaquín y Boaz se supone que eran las columnas de más de 8 metros que estaban hechas en bronce y la hizo el maestro Irán Akif, el hijo de la viuda. Os sonarán algunos de estas formas de llamar las cosas porque forma parte de la jerga masónica o del lenguaje propio de los masones y demás. Entonces, este Irán de Tiro o Irán Akif, como hemos dicho anteriormente, el hijo de la viuda, hizo las 2 columnas y le dio el nombre basándose en las 2 primeras palabras de los salmos del rey David. Por ejemplo, en Jehová establecerá su trono para siempre, las 2 primeras palabras en hebreo significaría Jaquín. Y en la fortaleza de Jehová se regocijará el rey, que representaría en hebreo la palabra Boaz. Y esto, si esto es correcto, simbolizaría fundamentalmente la palabra dada por Dios a David para su dinastía y que ésta supuestamente no tendría fin.
vemos que la figura de San Laureano simbolizará la formación necesaria, el conocimiento que nos hace falta para adquirir precisamente esos dones, esa posibilidad para introducirnos dentro de la nueva vida, ¿no? En este caso de la vida espiritual. Nos demuestra además que es un camino largo, porque lleva un báculo, y ese báculo es el principio justamente de ese camino, y lo refuerza su significado precisamente por los 4 nudos que lleva el báculo. Esos 4 nudos van a representar las 4 direcciones y representará a su vez las 4 fuerzas de la Tierra, ¿no? También nos vamos a encontrar que lleva un libro. Es muy interesante cuando vemos la iconografía en general de los santos y lo que se llama vulgarmente hagiografía, nos encontramos con que muchos llevan un libro cerrado o un libro abierto o llevan una capillita en la mano o llevan, pues tiene su significado, obviamente, como todo en la iconografía religiosa, tanto cristiana como de otras culturas, ¿no? Pero en este caso el libro cerrado lo que indica es que es transmisor del conocimiento. Cuando el libro aparece abierto es que crea doctrina, interpreta y por lo tanto tiene el libro abierto porque es la base de una fuente de conocimiento. Cuando lo lleva cerrado simplemente indica que transmite, transporta ese conocimiento. Vemos aquí el detalle del báculo, que aquí no lo vamos a analizar, se analiza en la puerta del bautismo porque allí aparecen otra serie de personajes, que son los 4 hermanos de Cartagena, que fueron todos santos obispos, empezando por San Isidoro de Sevilla. Vemos aquí que estarían los 4 nudos representados que cité con anterioridad, pero hay una cabeza de zorra en lo que es la parte del báculo. En la puerta del bautismo la analizo, pero adelanto aquí precisamente que esa cabeza de zorra representará los falsos profetas del pueblo de Israel, ¿no? Y es interesante que vaya como un símbolo dentro de lo que sería el báculo. También podemos observar que a lo largo de todos los doseletes y de la parte de la ornamentación floral de esa puerta, aparece la puerta a la hoja de acanto, que a su vez representará la inmortalidad. Y veremos también muy a menudo y muy repetido el motivo de un ángel que porta una cartela, es decir, porta un rollo como de papel o de papiro, que representará el Antiguo Testamento. Es decir, que en esa puerta todo lo que está representado va a representar una parte, un capítulo, una pequeña demostración de que se ha cumplido la profecía que estaba dicha en la Biblia, ¿no? O que a su vez es portador de esa profecía. Vemos a San Hermenegildo que lo que va a representar es precisamente la columna Boaz, la negativa, y representará el sacrificio que conlleva el iniciar ese camino de iniciación, porque San Hermenegildo fue decapitado por su padre por no jurar de la fe católica. Vemos que en la representación que se hace aquí de San Hermenegildo viste como un rey de la época, como un príncipe, y porta en sus manos, lleva una espada, una daga de arandela, que era muy utilizada en aquella época y que figura en todos los manuales de esgrima y demás, está bien entrado el siglo XX, y una especie como de hacha de doble faz. Siendo San Juan la única figura que mira al niño que está en el Atanor alquímico, que después veremos por qué le decimos Atanor al lugar donde está, en vez de un pesebre, es la figura que mira, es la única que mira, mientras todas las demás tienen su mirada dispersa en otro lado. San Juan es el que está mirando al niño recién nacido como un símbolo del futuro del niño. Si recordamos, San Juan está representado en el tetramorfo con el águila. ¿Y por qué se representa con el águila? Se representa porque es la que vuela más alto y por lo tanto el águila no tiene el parangón con San Juan porque San Juan es el más cercano y a la vez el más místico de los evangelios. Es el que es un poquito más extraño a la hora de desentrañar cada uno de los episodios de Jesucristo. Y además tiene dotes proféticas, porque al águila se le atribuye la dote profética porque es capaz de anticiparse al movimiento de otras aves en vuelo para poderlas capturar.
vemos que algunos autores confunden a la iconografía de San Juan porque es imberbe, tiene la cara femenina, tiene el pelo largo y demás. Lo veremos incluso cuando hablamos de la Santa Cena de Leonardo, cómo se confundía incluso con la figura de Magdalena, ¿no? De su cordón porta un cíngulo en el que penden útiles de escritura, con lo cual demuestra que es un evangelista. Tiene un frasco de tinta, que lo podemos ver aquí, representado en las partes de aquí, de la que cuelga. Vemos algunos de los elementos. Tiene un estuche donde supuestamente guardaría las plumas para su actuación. En su mano izquierda lleva un libro cerrado, ¿eh? Lo que conlleva ser transmisor del conocimiento. Y la mano derecha es justamente la que sostiene los elementos para escribir, es decir, él aporta con su acción, la mano derecha, que es la que actúa, aporta ese conocimiento que va a necesitar la mano izquierda, ¿eh? Vemos que a su lado, y es importante porque cuando veamos las figuras que están representadas, los tentos dos celestes, vamos a ver que están en alguna ocasión su significado reforzado por algunas de las figuras que están a su Per- alrededor. Dime, perdón. sí, Nos dime, queda dime. nada y menos Vale, para cortamos aquí. terminar. Salimos y entramos para el siguiente. Venga, ¿Vale? muy bien. ¿Has cortado? Sí, voy a ya. Venga, Corto. voy para el otro lado.